ahora sí. Entonces ahora vamos a ver cuál sería el desarrollo de un binomio de Newton. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el x más a. El x más a al cuadrado vendría a ser así. Combinaciones de 2 en 0, x a la 2, más combinaciones de 2 en 1. Ahora mire, el exponente de x, ¿cómo va a estar escrito? Como la diferencia de los índices, o sea, 2 menos 1, 1, y el a aparece con el índice inferior, o sea, 1, más combinaciones de 2 en 2, y ahora sería x a la, ¿cuánto? A la 2 menos 2, o sea, x a la 0, y aparece el a al cuadrado. Esto que está aquí, ya vimos, esto va a ser 1, esto va a ser 2, y esto va a ser 1. Ya está. Aquí también este cálculo que está aquí, ese número combinatorio de 2 en 0, es equivalente a decir combinatorio de 2 en 2. Y ya sabemos que esto vale 1. ¿No? Ya está. Si tuviéramos acá el x más a al cubo, ¿cuál sería la forma de su desarrollo? Sería así, combinaciones de 3 en 0 por x a la diferencia. 3 menos 0 es 3 elevado a la 0, entonces ya no pongo nada. Más combinaciones de 3 en 1, x a la diferencia de 3 y 1, que es 2. Y el a aparece con el exponente, que es el índice inferior, que sería 1 en este caso. Más combinaciones de 3 en 2, x a la diferencia, 3 menos 2 vale 1, y el a aparece con el índice inferior, que sería 2. Y más combinaciones de 3 en 3, x a la 0, porque ya acá esto, el 3 menos 3, 0, x a la 0 vale 1, ya desaparece, a la 3. Entonces, haciendo el cálculo otra vez, esto vale 1, combinaciones de 3 en 1 vale 3, combinaciones de 3 en 2 es equivalente a combinaciones de 3 en 1, que vale 3, y esto vale 1. Entonces, acá prácticamente tenemos lo que ya antes conocíamos. Y en general, entonces, si yo tengo un x más a la n, el primer término va a ser combinaciones de n en 0, x a la n menos 0, x a la n, más combinaciones de n en 1, x a la ¿cuánto? A la n menos 1, por a elevado al índice inferior, que sería 1, más combinaciones de n en 2, que sería el término siguiente, x elevado a la n menos 2, por a elevado al índice inferior, que sería 2, y así sucesivamente. Aquí vamos a generar el término genérico. Por ejemplo, aquí, a este le vamos a llamar el término 1. Este será el término 2. Este será el término 3. Quiero obtener el término del lugar k más 1. Entonces, vamos a hacer esto. Mire, acá sería también combinaciones de n. Ahora, ¿cuál sería el índice inferior? Si acá tengo el término 3, acá es 1 menos, que sería 2. Si acá tengo el término 2, acá es 1 menos. Si aquí tengo el término k más 1, acá será, el índice será k. Ahora aquí ya es fácil, ya. Esto sería x elevado a la diferencia de los índices, que sería n menos k. Y el segundo, que sería elevado al índice inferior, que sería k, a la k. Ahí está. Entonces, en un binomio de Newton de esta forma, x más a elevado a la n, el término genérico se encuentra de esta forma. O sea que vamos a decir entonces algunas propiedades, vamos a sacar de aquí, ¿no? Algunas propiedades. Propiedades. La primera propiedad se puede decir es que si tenemos el x más a o menos a elevado a la n, aquí el número de términos va a ser
n más 1, uno más que el exponente. Eso se puede comprobar aquí, ¿no? O sea, acá tenemos el x más a al cuadrado, tenemos 1, 2, 3 términos, uno más que el exponente. Si tengo el x más a al cubo, ¿se tiene cuántos términos? 1, 2, 3, 4, 4 términos. Entonces, de ahí se podría concluir esto, ¿no? Ahora, otra cosa, número 2, la propiedad número 2. Si tengo un binomio de la forma x más a la n, entonces su desarrollo va a tener siempre signo positivo. Ahí está. Pero si lo tenemos de la forma x menos a elevado a la n, o sea, es una diferencia, los exponentes de los términos, acá los coeficientes van a ser de la forma más, menos, más, menos y así sucesivamente, ¿no? Hasta terminar el desarrollo. Ya está. Con respecto al término central, vamos a hablar aquí del término central. Hagamos aquí un modo de cómo entender esto. Supongamos que tenemos acá una bolita, 2 bolitas, 3 bolitas, 4 bolitas, 5 bolitas. Entonces, si tenemos una cantidad, acá también vamos a poner así, 1, 2, 3, 4. Ya está. Dos casos, cuando tenemos una cantidad impar de términos y cuando tenemos una cantidad par de términos. Si tengo una cantidad impar de términos, entonces acá vamos a poner número de términos, en este caso digamos 5, y aquí en este caso número de términos 4. Entonces acá tenemos dos casos, para una cantidad impar de términos y una cantidad par. Si es una cantidad impar de términos, ¿qué cosa observo, jóvenes? Que solo tenemos un término central. Pero si es una cantidad par de términos, tenemos dos términos centrales. Ahora, ¿qué lugar ocupa ese término central? Entonces, el término central vendría a ser ¿quién? A 5 le sumo 1 y me queda 6. Eso lo divido entre 2 y me queda el término tercero, ¿no? O sea, si es una cantidad impar, hay que sumarle 1 y eso lo vamos a dividir por 2 y obtengo el lugar del único término central. Pero si estamos con una cantidad par de términos, entonces aquí observamos que el término 2 es el central y el tercero también es el central. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, el término central, digamos el primero, vendría a ser siempre igual a la mitad del total de términos, que sería 2. Y el siguiente término central es el consecutivo del anterior, bueno, en este caso 3, y se acabó. Entonces, esa es la forma en que debemos recordar, digamos, la ubicación del término central. ¿Y cuántos hay según los términos que tiene el desarrollo del binomio de Newton? Hablemos nuevamente sobre el término general. Término general. El binomio de Newton se puede presentar de dos maneras. Se puede presentar cuando lo tenemos con signo positivo al medio, a la n. Entonces aquí su término genérico va a ser de la forma k más 1. O sea, va a ser así. Combinaciones de n en k por el primero que es x elevado a la n menos k. Y como aquí como acá el medio es signo positivo, entonces todos sus términos van a ser positivos. Entonces al segundo lo escribo como a elevado a la k y se acabó. En este caso el k está variando desde 0, 1, 2, hasta el exponente que sería n. Y si tengo el binomio de la forma x menos a elevado a la n, entonces, ¿cómo se encuentra el término general? K más 1. Sería así. Combinaciones de n en k. Ahora sí, el primero que es x elevado a la diferencia que es n menos k por el segundo. Pero acá sí tengo problemas, ¿no? Como ya vimos en la propiedad 2, el desarrollo puede tener signo positivo o signo negativo. Entonces acá vamos a poner menos a elevado al índice inferior que sería k.
Y también nuestro K estaría variando desde 0, 1, 2 hasta n. Entonces, vamos a poner acá un ejemplo ahora para que la cosa quede más bonita. Digamos, quiero poner como ejemplo encontrar el desarrollo de ejemplo. Quiero saber cuánto es x más y elevado, ahí está, a la quinta. Y aquí pongámosle el signo negativo al medio. Ahí está, quiero ver esto. Muy bien, entonces vamos a empezar. X menos y a la quinta. Este es así. Combinaciones de 5 en 0. X a la 5, a 1 allá. Pero como ya me habíamos dicho, aquí también podemos aprovechar esto. Si tengo el signo negativo, entonces acá sería más, acá sería menos. Combinaciones de 5 en 1, x a la cuánto, a la diferencia de exponentes que sería 4. Y aparece el y a la 1, más combinaciones de 5 en 2, x a la cuánto, a la 5 menos 2, que es 3, y el y aparece con signo 2, con exponente 2, perdón, menos combinaciones de 5 en 3, y acá sería x a la 2, y el y está elevado a la 3, más combinaciones de 5 en 4, x a la diferencia de índices, que sería 1, y el y estaría elevado a la cuarta. Y por último sería menos combinaciones de 5 en 5, y a la 5. Muy bien. Entonces nosotros ya, digamos, podemos operar aquí, y esto me va a salir 1, porque esto equivale a decir combinaciones de 5 en 5 que vale 1. Esto va a ser 5. Aquí hace los cálculos y le va a salir 10. Aquí también hace los cálculos y esto es equivalente a combinaciones de 5 en 2, que ya lo tengo anteriormente, sale 10. Esto es equivalente a combinaciones de 5 en 1, que es 5, y aquí combinaciones de 5 en 5, que vale 1. O sea, quiere decir que el desarrollo de este binomio, que es x menos y elevado a la 5, tiene esa forma: x a la quinta menos 5 x a la cuarta y más 10 x al cubo y al cuadrado menos 10 x al cuadrado y al cubo más 5 x y a la cuarta y menos y a la quinta. Ese sería nuestro desarrollo, ¿no? Entonces acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 número de términos. 6. Si quisiera encontrar, por ejemplo, el cuarto término usando la fórmula del término general, tendríamos así. A ver, pero primero vamos a hacer acá, vamos a marcar aquí. Término 1, con todo y signo, el término 2, el término 3, el término 4, el término 5 y el término 6 con todo y signo. Entonces yo quiero encontrar el término 4. Ya. Pero según las fórmulas, este índice, debe ser igual a siempre algo más 1, o sea, debe ser de la forma 3 más 1. Ahí está, ¿no? Entonces tiene que ser siempre como algo más 1. En este caso el K es el 3. Esto sería combinaciones del exponente, que sería 5 en 3. Ahora, el primero es X. Este X está elevado a la 5 menos 3, que sería 2. Como acá tiene coeficiente con signo negativo, menos 1, entonces al segundo lo debo poner como menos Y. Y ahora este está elevado al índice inferior, que sería la 3. Ahora, combinaciones de 5 en 3 es lo mismo que combinaciones de 5 en 2, que vale 10. Entonces acá tendríamos 10. Acá es x al cuadrado. Acá este signo negativo elevado a lo impar sale con negativo acá adelante y me quedaría y a la 3, ¿no? Que debe ser igual al
término que ya está en desarrollo, que sería lo mismo, ¿no? Menos 10, x al cuadrado, llega al cubo y al cubo. Entonces, perfecto.